paz y bien, en este domingo número 32 del tiempo ordinario. Ya casi se nos va el año litúrgico y la Iglesia nos invita a meditar más íntimamente no solo nuestra situación de fragilidad humana, sino nuestra preparación para el encuentro definitivo con el Señor. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues ya casi llegamos al final de este año litúrgico y la Iglesia aprovecha la temática del final de un año litúrgico para centrar nuestra atención en la realidad del final de los tiempos. En este domingo se nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos presenta el contraste entre 5 vírgenes previsoras y 5 vírgenes descuidadas. Pero para entender mejor esta parábola necesitamos conocer un poco la manera tradicional como el pueblo de Israel en tiempos de Jesús celebraba el matrimonio. En el último día de festejos, el novio junto con sus amigos se encaminaba a casa de la novia, que también lo esperaba con sus amigas de juventud y de virginidad. Y una vez que llegaban a la casa, entre cantos de júbilo, gritos de alegría, se formaba un solo cortejo y entraban en casa de la novia, donde se celebraba el matrimonio y se tenía el banquete nupcial. Y la parábola califica a 5 de estas muchachas, amigas de la novia, como necias o descuidadas, porque esperaban al esposo, pero no fueron precavidas y no llenaron su lámpara de aceite como un símbolo de espera. Mientras que las otras 5, las que el Evangelio llama de previsoras o sabias, sí tenían su lámpara llena de aceite para esperar al esposo. Y las sabias son admitidas a la fiesta porque están preparadas. Las necias son excluidas porque se ponen a buscar aceite para sus lámparas en el último momento. Y ojo aquí, lo que distingue a unas de las otras no es si están en vela o están durmiendo, sino el hecho de que hayan preparado adecuadamente sus lámparas con aceite para acompañar al esposo cuando llegue. De hecho, nos dice la parábola que como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Y sabio en la Biblia no es aquel que tiene su cabeza llena de conocimientos o de datos interesantes. Es sabio quien sabe conducirse y orientarse en la vida. De eso nos habla la primera lectura. Mientras que el necio es aquel que no tiene una orientación adecuada en su vida, el imprudente, el irreflexivo. Y entonces las 5 vírgenes prudentes de la parábola representan al discípulo auténtico, al hombre sabio, que sabe construir su casa sobre roca porque escucha la palabra de Dios y las pone en práctica. Y las 5 vírgenes necias representan a aquel discípulo que no construye su casa sobre roca porque escuchando la palabra de Dios no la pone en práctica. Y entonces esto nos lleva a un punto muy importante, pues a partir de esta parábola lo que importa no es si pertenecemos o no al grupo de los que esperamos al Señor. Lo importante y decisivo es la fidelidad y la obediencia a la palabra durante el tiempo de la espera. Y el aceite de las lámparas representa la fidelidad y la obediencia del discípulo. Por eso las 5 vírgenes prudentes no pueden compartir de su aceite con las necias cuando éstas se lo piden. Muchas veces una interpretación superficial acusa a las vírgenes prudentes de ser egoístas al no compartir de su aceite. Lo que la parábola está subrayando es la autorresponsabilidad en la espera fiel de la venida del Señor. Y el esposo, que en esta parábola representa a Jesús, al final de los tiempos se transforma en juez, porque unas vírgenes son admitidas al banquete nupcial, mientras otras se quedan fuera. Y ojo aquí, escuchan palabras que salen de la boca del esposo, que en otros elementos, en otros momentos del Evangelio de San Mateo, se refiere a los que no practican la justicia. Yo les aseguro que no las conozco. Los discípulos deben estar vigilantes, a la espera del Señor que va a llegar de manera imprevista. Y es sabio solo aquel que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios Padre, tal como nos lo ha revelado Jesús. Hay un dicho que dice, el futuro que anhelamos para mañana lo vamos construyendo en el presente. Y para encontrarnos al final de la vida con Dios, nos vamos preparando aquí y ahora en esas manifestaciones y en esa presencia cotidiana que Jesús nos hace a lo largo de nuestra vida.
a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de nuestro prójimo, a través de la voz de la conciencia donde Dios nos va hablando interiormente, y en cada convocación, en cada domingo, para participar de la misa dominical, para participar del banquete de la Eucaristía. Y aquí tendríamos que preguntarnos tú y yo, ¿realmente estamos preparados? ¿Hay suficiente aceite en nuestras lámparas? Ese aceite de la fe, ese aceite de la caridad y de las buenas obras, y estar preparados para recibir al Señor, que no sabemos cuándo va a regresar, no significa vivir con miedo o con angustia, al estilo de algunas predicaciones de nuestros hermanos cristianos no católicos, que nos dicen que tenemos que vivir en clave de miedo, porque en cualquier momento puede llegar el Señor y va a eliminar este mundo. No es la predicación de Jesús, no es a lo que nos está invitando esta parábola. Por eso San Pablo, en la segunda lectura, en su carta a los tesalonicenses, va describiendo cómo será este retorno, este encuentro con el Señor resucitado. Un cristiano no deja de gozar de esta vida, ni de los bienes que Dios le concede, ni tampoco deja de estar insertado en las tareas de la sociedad y de la iglesia. La diferencia es que lo quiere hacer con responsabilidad, con la atención puesta en la verdadera sabiduría y con la esperanza que Dios siempre está con nosotros. Es lo que nos dice San Pablo, sin dejarnos arrastrar por la pereza y por las distracciones que nos pueden alejar de Dios, sabiendo que esta presencia diaria en nuestra vida y que nosotros somos receptivos para recibirla, es lo que va llenando diariamente nuestro aceite con nuestra lámpara para esperar al Señor en su retorno glorioso. Pues bueno, familia, nosotros cada vez que participamos de la Eucaristía, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y Jesús nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y justo antes de comulgar se nos dice, dichosos los invitados al banquete del Señor. Porque cada misa, cada participación en la Eucaristía es un ensayo a nuestra participación en el banquete del final de los tiempos, en el retorno glorioso del Señor. La misa, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la prenda de la gloria futura. Pues que la misa sea nuestro mejor alimento para el camino y que sea el mejor despertador de nuestra conciencia, que nos recuerde de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.